Muy buenas y bienvenidos a esta clase de conceptos clave en medicina. Yo soy Eduardo López Vera y vamos a ver el ciclo celular, qué es, sus fases y cómo se regula. Y me preguntaréis si esto a mí qué más me da. Pues veréis, para el que no le parezca algo bonito, vamos a ver algo de fisiopatología del cáncer y alguna preguntilla de Mir. De lleno, ¿qué es el ciclo celular? Pues es una secuencia ordenada de acontecimientos en las que una célula duplica su contenido y se divide en dos, que va a variar según el tipo de organismo que tengamos, que va a tener unas fases ordenadas y que también son variables. Entonces, ¿qué fases tenemos? Pues entre dos mitosis tenemos la interfase, que se subdivide a su vez en G1, S y G2. Las Gs son gaps porque están en medio, pero ocurren muchas más cosas. Y es que, por ejemplo, en G1 la célula crece, comprueba el medio externo, el medio interno, y si todo está bien, podemos pasar a la siguiente fase. Es una fase muy variable que puede durar desde horas a días o toda la vida de la célula, porque puede no poder entrar en, o no le interesa entrar en el ciclo celular. Entonces se detiene el ciclo y pasa a una fase específica que es G0, como las neuronas, miocardiocitos, células muy diferenciadas. Los hepatocitos, por ejemplo, pueden regresar de G0 a G1 para progresar en el ciclo si ha habido una lesión hepática. La fase S es muy importante porque solo en ella ocurre la síntesis del DNA, la replicación. El resto de la célula crece durante todas las fases, pero el DNA solo aquí. G2 es el último punto antes de entrar en la mitosis, en la que acabaremos con dos células hijas con mismo material genético. La mitosis tiene esa profase, condensación de los y formación de los cromosomas por condensación de la cromatina, formación del centrosoma y los microtúbulos. La prometafase, con esa se disuelve la membrana nuclear, migran al centro, en la metafase se unen al uso, en el centro de la célula, en la anafase migran a los polos. La telofase es la nueva formación de la envoltura nuclear de cada polo en cada polo de la célula y termina con la citocinesis, que es esa división del citoplasma en dos, dando dos células nuevas. Esto necesita una regulación sí o sí, porque si no tendríamos una célula que prolifera sin parar, acumula daño celular y esto nos suena a cáncer. Tenemos muchos sistemas para regular el ciclo celular, pero las más importantes yo diría que serían las quinasas dependientes de ciclina y sus ciclinas con sus inhibidores y otras vías que ahora vamos a explicar. Las quinasas se dedican a fosforilar y producir cascadas que van a inducir el ciclo. Las ciclinas son los que van a marcar cuándo se hacen, porque son cíclicas en el citoplasma, aumentan y progresa el ciclo, disminuye y el ciclo pausa. Pausa porque hay que hacer cosas. Los inhibidores de estas quinasas participan en la regulación del ciclo y lo detienen. Por ejemplo, son proteínas inhibidores de quinasa, pues todas estas que tenéis aquí, o los INK4 que inhiben la quinasa dependiente de ciclinas, la 4, de forma más específica, que veremos que también se puede mutar. La vía de la proteína del retinoblastoma, que detiene el ciclo si hay errores. P53, que hace lo mismo, pero además induce su reparación, por ejemplo. Y si no puede, porque es irreparable, se produce la apoptosis por vía mitocondrial, fosforilación positiva y negativa de quinasas en el citoplasma, degradación de proteínas clave, todo esto regula el ciclo. Esto se puede mutar y como veis, por ejemplo, la proteína del retinoblastoma da sorpresa, el retinoblastoma u otros tumores como por ejemplo el osteosarcoma. P53 muy relacionado en las neoplasias, P16, y es que el gen diana más frecuentemente alterado en neoplasias humanas es P53, es muy importante. ¿Esto cuándo lo miramos? Porque es muy importante saber el cuándo, dónde. Pues en varios puntos de control. Los más importantes y los principales son antes de entrar a la síntesis del DNA, antes de entrar a la mitosis y en mitad de la mitosis. Antes de entrar a la S vemos si el entorno es favorable. Antes de entrar a la mitosis, si se ha replicado bien el DNA. Pero en mitad de la mitosis vemos si esos microtúbulos, el uso mitótico, está bien unido a los cromosomas en la metafase, porque si no, al pasar a anafase, se nos quedan cromosomas en medio. Esto está muy, muy finamente regulado, aún no se sabe, se está estudiando, son vías infinitas que cada vez salen más, que no nos tienen que agobiar, no tenemos que estar así, porque lo importante lo estamos viendo. Algunas particularidades serían los telómeros que se van acortando, que son esas secuencias específicas que protegen el material genético de los extremos, pero que al final se acaban acortando con las divisiones celulares. Para eso estaría la telomerasa, que en periodo embrionario los recupera para poder hacer muchas divisiones.
pero también está activa en el cáncer y eso le confiere, por ejemplo, inmortalidad a las líneas celulares. En embriogénesis, una curiosidad es que no tienen fase G, porque va muy rápido el ciclo, y la endorreduplicación en la que no hay citocinesis, es decir, el citoplasma no se divide y se van acumulando el material genético y va creciendo la célula. La gametogénesis ya sabéis que va por meiosis y que no queremos dos células hijas iguales, sino 4 con la mitad de material para un individuo diferente. Resumiendo, entramos en G1, comprobamos que todo está bien para entrar en la síntesis del DNA. Cuando hemos hecho la síntesis del DNA, comprobamos que está bien hecha para entrar en la mitosis propiamente. Podemos salirnos del ciclo y entrar en G0 o volver a entrar en el caso de algunas células. Pero lo importante es cómo se regula esto, y es que si el medio extracelular es favorable, factores de crecimiento, las ciclinas suben, se unen a las quinasas que inician cascadas, acabamos en la síntesis celular si nos deja. Es decir, si no hay daño en el DNA. Esto es muy importante. Si esto está bien replicado y no hay daño, podemos continuar. Y entramos en mitosis. Dentro de la mitosis, el sistema de degradación proteica rompe el enlace entre los cromosomas, permitiendo que se tire en anafase del uso. Y algunas preguntitas muy breves es: ¿qué gen se asocia con mayor frecuencia a mutaciones adquiridas del cáncer de mama? Sería P53 por frecuencia, BRCA serían reparadores y HER2 un receptor de factores de crecimiento asociado a tirosinquinasa, y el gen diana más frecuentemente alterado en neoplasias humanas, lo hemos visto tal cual, sería P53. Y espero de corazón que os haya servido esta clase. Muchas gracias por escucharme y por estar conmigo, y para cualquier cosa, ya sabéis, podéis contactar conmigo.